Bien. Estuvimos analizando bien lo importante que es el sonido. ¿Vieron los videos que les envié? Si no los han visto, les sugiero que los vean. Véanlos, porque ahí viene acerca de lo que hemos estado hablando, con digamos, los testimonios y lo que la ciencia simplemente ha confirmado, lo que ya había sido creado por Dios. O sea, entre más la ciencia quiere negar la creación, cada vez la confirma más. La confirma y la confirma, y cada vez los argumentos han sido menos. De hecho, por este tipo de cosas, hay mucho científico serio que se ha ido convirtiendo. Han visto la realidad de las cosas y han visto que, pues, que han reconocido que estaban equivocados y no lo dicen abiertamente porque, aunque hay algunos que sí, pero la mayoría ya no se opone, ya no dice que no. Ya no dice que no, pero hay tanta evidencia que, bueno, llegará el momento en que ya no se pueda negar esto en absoluto. Y no van a poder decir que no lo sabían. Entonces, dentro de lo que ahí en los videos van a ver es acerca del poder de la palabra, de la música, lo del agua, que creo que les conté acerca de cómo las palabras pueden modificar las moléculas del agua y cómo los bebés que tienen un gran contenido de agua en su cuerpo son muy sensibles también por consecuencia. Por eso es que la palabra en boca del Señor tiene tanta autoridad para sanar a enfermos y eso. Y lo que es muy interesante, pero bueno, les prometo que lo voy a investigar algún día, tal vez lo sepamos, qué tanto poder y autoridad tiene el que una persona que tiene un problema de una presencia interna de un ente espiritual de tinieblas, eh, cómo tiene prioridad sobre la persona como nosotros, que somos 70% de agua, como para que pueda expulsar a un parásito espiritual de esa naturaleza, ¿no? Entonces, tengo que hablar con estos términos para que podamos, no nos censuren, pero ustedes me entienden. Entonces, esto es interesante también que lo sepamos, pero sería otro tema. Tal vez en familia disfuncional sí toquemos algo así. Bien, ayúdenme a confirmar que estábamos aquí más o menos por la página 33 o 34, algo así. A ver, Página 36. 36. 36. Gracias, sí, ahí vamos. 36. Bien, y ahí vamos sí, ya me acuerdo. Bien, porque habíamos llegado a la situación de que teníamos que tener claro en nosotros la edad en que el niño empieza a operar su conciencia. ¿Se acuerdan? Que hablamos acerca a qué edad la conciencia empieza a operar. ¿Para qué? Con respecto a que el niño ya empiece a requerir, necesitar del ser evangelizado para que puedan nacer de nuevo. Cuando ya hay conciencia de pecado, automáticamente se manifiesta la naturaleza adámica. Es como una especie de conversión de algo latente, algo que ya estaba, pero no se había manifestado por la santidad y que no estaba operando la conciencia en el niño, ¿no? En cuanto a conciencia de pecado. Pero en cuanto el niño ya tiene esa facultad consciente de cometer un pecado, de decir una mentira sabiendo que no es correcto y la dice, de lastimar y ser violento y sabe que no es correcto y lo hace, a partir de ese momento ya empieza a operar y aflora la naturaleza adámica de ese niño. En ese momento o antes, si es posible, antes, la formación, la educación espiritual de los niños es importante para que no llegue a cosas más complicadas,
más difíciles de tratar. Es una cierta obligación de los papás el estar atentos a las primeras manifestaciones de que se discierna o se entienda que el niño ya está cometiendo pecado conscientemente. No es, por un lado está la corrección, y sí, está bien, ahí veremos mucho. Hay un módulo que vamos a analizar juntos de un libro que ya estuvimos dando en nuestra célula, pero que ha sido muy bueno, que ha sido pastoreando el corazón de tu hijo. Y ahí vamos a ver cómo pastorear el corazón, porque si bien ya dimos los fundamentos, pero ahora también viene la parte ministerial y práctica. Entonces, por ahí vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué se hace con la corrección? ¿De qué manera hacerla? Etcétera. Mm, Todo para encauzar al niño a la libertad en el espíritu y a que pueda ser un buen hijo de Dios y nuestro, ¿sí? Como hijo, para pues tantos riesgos que hay, situaciones difíciles que hoy enfrentan los chicos. Bien, entonces estuvimos comentando acerca de cómo el niño ha tenido toda una pues interacción con la mamá, de que pueda estar llegando a su persona, a su físico, a la persona interior, al alma, y también al espíritu. Ahí hablando de los ámbitos espirituales, el que influyen mucho en la manifestación de la conciencia y de la manifestación de la naturaleza adámica, también depende de los ámbitos en los cuales se esté rodeando el crecimiento del niño. Todo eso tiene que ser cuestiones que los papás de alguna manera tienen cierta obligación de estar pendientes, de ver, a ver, en qué ámbito está teniendo influencia y creciendo mis hijos. Y bueno, ahí se tiene que poner todo esto sobre la balanza, sobre la báscula y lograr un equilibrio, porque si bien no necesariamente los encerremos en una burbuja, porque ese ha sido el error de muchos padres cristianos que no conocen las situaciones de la vida. Ahora, yo puedo mostrarle a los hijos las realidades de la vida de una manera entendible y que no sea traumática. ¿Mm? Hay forma de hacerlo. Eh, y ahora hay muchos libros en internet y todo también, en que los niños se enfrenten la realidad de la vida y aprovechar los momentos, aprovechar los momentos. De esto me voy a referir, ya estamos por llegar a esa parte. Bien, en la parte esta, en el último párrafo de la página 36, vamos a iniciar de ahí, hablando acerca de los hábitos, el último párrafo viene ahí, donde quiero empezar. Dice, ciertamente que el feto em, no puede tener la conciencia de su estado de ánimo. Bien, él conscientemente. Y hay aquí una cosa interesante, fíjense que sucede algo. ¿Se acuerdan que comentamos que todos los niños cuando están en el vientre y cuando nacen, hasta una cierta edad, les digo la edad de una vez, hasta los 3 años de edad, el niño está viviendo en una circunstancia en su inocencia de no pecar o no reconocer el pecado? ¿Qué prueba tenemos bíblica? La vida de Samuel. Samuel fue llevado al templo hasta los 3 años de edad. ¿En qué ámbito se crió él con su mamá y su papá? Con todo lo bueno que había vivido, todo lo bueno que había pasado, de que Dios les concedió el milagro de que fuera concebido él con esta Ana. Cumpliendo los 3 años, lo llevan al templo de Silo y aunque siguió creciendo en un ámbito espiritualmente negativo, totalmente negativo, con Elí y sus 2 hijos que eran malos hombres, no afectó el que el Señor tuviese una comunión y comunicación con Samuel, que haya llegado a ser un gran profeta. ¿Por qué? Porque el Señor durante... Ahora, pueden pensar, bueno, pero nosotros no tenemos
esa circunstancia de ser profetas o algo así, ¿no? Papá como el Cana y Ana fueron casos especiales. No, el Señor dio una provisión al ser humano para que hasta los 3 años de edad estuviésemos espiritualmente protegidos. Ujú. Hay una protección que el Señor ha dado en los niños, que esto facilita muchas cosas en casos en los cuales la mamá biológica haya sido víctima de un abuso y haya dado a luz a un pequeñito y, y que ese niño, por el trauma que la mamá ha tenido, no repercuta espiritualmente sobre el bebé directamente. O sea, que el bebé nazca marcado, ¿no? O sea, con conciencia de que algo no estuvo bien. Sí va a haber algunas situaciones en el desarrollo psicológico del niño, posiblemente las haya, pero también depende mucho de la mamá. Depende mucho. Por eso nuestra insistencia por parte de las iglesias que hacen labor social de atender a ese tipo de mujercitas que deciden continuar con el embarazo y no optan por lo otro que saben que es, hay manera de restaurarlas y que el bebé también sea o nazca sin el estigma o la marca. ¿Cómo es con todo esto que ustedes están aprendiendo? De ministrar espiritualmente a los bebés y de ministrar a la mamá también. O mamás que han sufrido mucho, que han tenido una vida muy, muy difícil en su embarazo, que han sufrido porque tenían que trabajar, si no, no tenían para alimentarse, abandonadas, no amadas, etcétera. Que uno podría pensar que eso le va a hacer daño al bebé hasta cierto punto, pero hay una provisión, que eso vamos a comentar el día de hoy. Creo que sí llegamos a ese punto. El profeta Samuel entonces, durante este tiempo que estuvo en Silo, eh, el mal ejemplo y la ausencia de la enseñanza de la palabra, como leímos en el libro de Samuel, que no había palabra de Dios, aunque eran sacerdotes. ¿Quién sabe qué enseñarían esos hombres? ¿Quién sabe qué harían? Yo creo que era una religión, nada más hablando sin saber, sin profundidad, superficial, y cada quien, ahí una parte dice que cada quien hacía lo que quería. Hasta se parece a estos tiempos, pero bueno. Entonces, esta condición debemos entender. ¿Y qué pasó con Samuel en esos años que ya no le afectó? Bueno, aquí hay dos respuestas. Durante la vida con su papá, que fue muy amado, porque fue un niño muy deseado, producto de un milagro de parte del Señor, todo eso era necesario que se sembrara en él para que posteriormente, y Dios sabía, porque cuando envía a ese milagro al vientre de Ana, se cumple una palabra que también está escrita y que opera y funciona para nosotros también, que uno de los profetas dice: desde que estabas en el vientre de tu madre te conocí y te aparté. Desde entonces yo ya te tenía en mi corazón, en mi mente, y ahí inclusive recibe el llamado. Ahí reciben también los niños un llamado. ¿Cómo fue por el Samuel y otros más? Eso no es raro, eso sucede. Entonces la protección y la cobertura que le da el Señor es muy importante que sepamos que el Señor se va a encargar. Entonces, nosotros nos facilita mucho el poder ministrar casos así, en el cual las mamás salen, conocen al Señor, empiezan a ser restaurada su vida, empiezan a cambiar, pero no olvidar a sus hijos. Es la parte, la labor pastoral que debemos hacer. O sea, cuando ustedes tengan un caso de orientación en la familia, tal vez alguien mismo de ustedes o no, pero sí en una consejería
familiares, amigos, donde el Señor los ponga y los llame. Algunos ya están ejerciendo un pastorado. Ahí deba de hacerse una labor pastoral con los chiquitos. Porque si bien durante los 3 años, antes de los 3 años, son preservados en sus memorias internas para lograr que esa cobertura se dé espiritual, a partir de los 3 años de edad cambia la situación. Cambia la situación. Ahí sí ya los niños ya quedan expuestos y que sí va a quedar en ellos una situación que hay que resolver. La vamos a considerar. Por eso ya estamos llegando casi al punto de ya el niño ya nacido. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ok, bien. Ahora, dice aquí, ahí nos habíamos quedado. Es imposible, hasta ahí nos quedamos. Es imposible suponer que esta situación afectiva cambiante, que implica un cambio en la situación neuroendocrina de la madre, no tenga repercusión estimulante sobre la interioridad de su hijo, estímulo que el feto recibirá sensorialmente. Bien, ¿cómo explicamos esta partecita? Las hormonas que genere la mamá del estrés, por ejemplo, la adrenalina, cuando hay violencia, por ejemplo, o si es una cuestión crónica de maltrato, de lo que sea, y la mamá empieza a producir las hormonas del estrés, repercutirán, fíjense bien, en la construcción de las áreas emocionales de los niños, pero no en su espíritu. Sí puede ser que repercuta. ¿Y qué les genera a los pequeñitos? Les puede generar alteraciones en el cuerpo con bajo peso, con inseguridad, que tal vez eso puedan ser lo que a veces hemos escuchado en predicaciones, en enseñanzas, de que pueden generar obras de la carne como los celos, la ira. Y hay niños que nacen con una ira retenida y cuando empiezan a crecer, ¡fum!, empieza a manifestarse y uno dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué este niño? Es que se parece a su papá, que era muy gruñón y muy enojón y se enojaba. Es igual a su papá. No necesariamente, porque ese tipo de influencias neurohormonales modifican el ADN del bebé que todavía está en el vientre. ¿Sí? Así como lo espiritual toca la área espiritual en las áreas de las emociones que se generen en la mamá y que puede ser también el responsable indirecto, el papá, puede transmitirse al niño y dejarlo latente. Me parece que les envié ahí un video que se llama El Gen de Dios. Ay, no me acuerdo, pero creo que sí. Sí, ok. Para que lo puedan ver, que esto se conoce y se sabe bien en la ciencia. No es extraño para la ciencia. Entonces, por eso la buena relación, la colaboración en el matrimonio, en la relación matrimonial y sobre todo cuando están naciendo los hijos y se van a engendrar a los hijos, la relación matrimonial tiene que ser de buena calidad, bien, correcta. De ahí la insistencia de darle cursos prematrimoniales a los chicos antes de que se casen, para que cuando ellos lleguen a su matrimonio ya lleguen bien compatibles entre ellos, ya vengan resuelta su situación personal y la situación mutua. Y eso es un seguro de estabilidad emocional en los niños, porque si no, sí les va a repercutir. En las naciones en donde hay mucha violencia, eh, países sudamericanos, hay que países, ¿por qué hay generaciones que salen muy violentos? Fíjense cómo el Señor lo profetizó con Ismael. Cuando nace Ismael, que fue un hijo de los dos hijos, uno de los hijos de Abraham, y en Agar, que fue la madre, el Señor da una profecía de Ismael. Y dirá, este será hombre fiero cuando de él desciendan naciones. Desde entonces, que esto apoya lo que les estoy diciendo. ¿Y quiénes son estos hombres fieros descendientes de Ismael? El pueblo musulmán.
Por eso hay tanta contienda, sigue habiendo esa contienda entre Ismael e Isaac, los descendientes de los hebreos y los descendientes de Ismael. Hasta hoy sigue la contienda y es genética. ¿Saben cuándo se va a restaurar eso? Nunca. Hasta que venga cielos nuevos y tierra nueva. Hasta entonces se solucionará ese conflicto, porque ese sí tiene un componente altamente espiritual, genético, emocional y físico inclusive. ¿Mm? Claro que obviamente esa contienda innata en esas dos líneas, en que se ha manifestado hoy con los conflictos por la posesión de las geografías donde viven. Ese es, No, sí, sí, Katy. entonces, los ismaelitas serían hoy por hoy los árabes. Sí, sí, exacto, exactamente. Ujú. Entonces nosotros como iglesia, no, o sea, aunque oremos, ay, que se conviertan todos y eso, bueno, sí, no dudo que sí, y varios se convierten, pero de que haya una reconciliación total y paz absoluta, no, no va a suceder. ¿No? Tendremos que seguir conviviendo en lo que llega el Señor con esa situación conflictiva, sí, y tenemos que ser muy pacientes y muy, este, como dijera yo, resistentes a los conflictos. Ajá. Bueno, y así ha sido desde el huerto del Edén hasta hoy, hasta que el Señor venga. Y eso, y quién sabe, ¿eh? Quién sabe también qué pase. Es un tema para tratar después. Bien, entonces, esta situación que en el niño puede repercutirle en él por esta transmisión involuntaria de la mamá, porque yo creo que ninguna mamá quiere que le afecte a su bebé. Yo creo que no, pero aunque no quiera, sí le va a afectar. ¿Cómo se resuelve eso? Con la administración. Es decir, y aquí aplica como en muchas cosas de nuestra propia existencia, el nacer de nuevo. El nacer de nuevo es que genéticamente se active el gen de Dios. Claro que el Señor Jesús a Nicodemos no le iba a explicar lo de la genética, aunque él la sabía perfectamente, pero que sí le hizo, te es necesario nacer de nuevo. No lo entendió Nicodemos, pero hoy sabemos, y si hoy, el Señor nos lo dijera a nosotros, así como si fuera la primera vez, les es necesario nacer de nuevo, con el conocimiento que tenemos de lo que ya existe en la genética humana, del gen de Dios, de las estructuras cerebrales, no nos costaría nada entenderlo, los que conocen esto. Los que saben esto, como ustedes, sí, es cierto. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Para qué? No voy a dejar no voy a desaparecer. Mi cuerpo va a seguir, todo mi ser, pero mi genética sí va a ser transformada y tocada por el poder del Espíritu Santo y voy a renacer a una vida nueva. Esto es la solución para muchos conflictos. Ahora, cuando a los niños que no tuvieron esa oportunidad porque no lo sabíamos y ya nacieron, ahí es lo que vamos a tratar y estamos a punto de entrar a eso. Hay cosas que se han descubierto también muy interesantes. ¿Qué hacer antes de los 3 años? eh, lo que les tocaría a los papás, ¿sí? Aparte de orar, ¿cómo podemos nosotros transformar una situación que fue muy traumática para los niños ya nacidos antes de los 3 años de edad? ¿Qué podemos hacer para revertir todas las situaciones psicológicamente traumáticas para los pequeños hasta antes de los 3 años? Lo vamos a comprender porque es complemento de lo que hemos estado analizando. Bueno, dice, cuanto más duradera sea esta nueva situación de la madre, es decir, que haya un amor y un deseo por el hijito, aunque sea un niño que es resultado de un embarazo no deseado, no esperado, no consentido, eso no hay problema, lo que sea. Dice, tanto más podrá ser sentida por el feto. De ahí la capitalísima importancia, sí, ya me acordé, esa palabra la dije, por la salud mental que tiene. Bien, vamos ya al bebé nacido.
Ahora vamos a la página que sigue, 1.3.8. El bebé de los 6 meses a los 24 meses de edad, que serían los 3 años de edad. Cuando el bebé nace, hay un cambio total de ámbito. De estar el bebé bajo la influencia bioquímica de la mamá, que aparte de espiritualmente también ha estado recibiendo la influencia de mamá, si esta ha sido buena, y del papá por el poder de la palabra del padre, ¿sí? El padre, entendiendo el video de la autoridad que se tiene por la palabra, si ustedes van a ver ese video del lenguaje del agua, de ahí la importancia que el papá le hable a su hijo, aunque esté todavía en el vientre. Y el bebé está en medio de agua, que es el líquido amniótico, y el bebé es casi todo agua. Somos muy acuáticos antes de nacer, ¿sí? Tenemos agua por dentro y tenemos agua por fuera. Entonces, el poder de la declaración del papá, la mamá hace su labor, pero el papá tiene esa autoridad de hablar y decir bien de su hijo. No es labor nada más de la mamá. Entonces, es conveniente que ustedes lo sepan y lo recomienden. ¿Sabes qué? A los varones, ora por tu bebé antes de que nazca. Tienes autoridad espiritual sobre él. Bien, Cami levanta la mano. Sí, Cami. A mí el año pasado me hicieron en la fac, en una materia que es vida en la naturaleza, nos Sí. hicieron hacer un experimento en el cual teníamos que agarrar 2 frasquitos, ¿viste? Los de mermelada, Sí. y a cada uno una semana teníamos que decirle cosas buenas y cosas malas, Sí. y yo lo experimenté y posta que en una semana una estaba como más marroncita y la otra Sí. parecía como súper limpia. A una tenías que tratarla mal del todo y a la otra súper bien. Y se notó clarísimo en la Sí. clase. Sí, sí, ahí en el video está un experimento que hicieron con arroz. Igual. El arroz que después de un mes estaba como para poderse comer y el otro estaba podrido. Sí. Una nieta mía hizo un experimento con una rosa y puso 2 rosas. Una rosa sobre la que hablaba cosas buenas y otra sobre la que no hablaba cosas buenas. Bueno, sobre la que hablaba cosas buenas, ¿cuánto creen que duró como recién cortada? Un mes. Un mes una rosa. En cambio, la otra se fue secando, se fue marchitando. Eso es cierto, es totalmente cierto. No, no, en verdad que no valoramos la autoridad que tenemos. Por eso también el hablar mal, ¿sí? El que si uno habla mal, decir algo que está mal, cambiada la palabra, de otra forma, es totalmente negativo. Totalmente negativo. El insultar, el despreciar, menospreciar a quien sea. Eso que es lo que quiso hacer Balaam por órdenes de Balac, para hablar mal sobre Israel. Es el poder de la palabra en los profetas. Eso es ni más ni menos. Bueno, ¿qué pasa con los bebés entonces? A partir de esta edad podemos determinar la importancia de la intervención directa de los padres. La familia nuclear, que no solamente van a tener una influencia en esta edad, los papás, obviamente que sí, pero también los que vivan y convivan junto con los bebés, los abuelos, los tíos, las tías, los hermanitos, si ya tienen, en la guardería, si es que los llevan ahí, eso tienen una influencia, porque vamos a empezar a estudiar algo que se conoce como el apego. Vamos a ver qué es el apego. El apego es algo que se ha investigado, que lo estudió muy bien un médico investigador en la Universidad de California, que es Daniel Siegel. Ahí vamos a ver algunas diapositivas y todo, unas plaquitas de los 5 puntos que se deben de hacer para la restauración emocional de los niños y un sano crecimiento de su alma junto con la administración espiritual.
Ujú. Él no toca lo espiritual, pero nosotros sí. Unimos las dos cosas. Esto va a ser una guía excelente de mucha utilidad para ustedes y para hacerlo con los niños. Ujú. Bueno, dice, los que estén relacionados en el entorno del bebé, aún desde su estancia en el vientre materno y al nacimiento y los primeros meses de vida, son determinantes para el desarrollo y estructuración neuropsicológica adecuada del lactante. Ya hablamos de un lactante. Un lactante ya es un niño recién nacido hasta el año de edad. Ujú. Ese es un lactante. Cumpliendo los 2 años de edad, ya es un infante menor. ¿Mm? Tiene denominaciones técnicas según el país, pero bueno, es un niño pequeño. Después dice, ah, aprovechando que dentro del tal desarrollo consideramos el total de las funciones superiores cerebrales, incluyendo el área de la espiritualidad en latencia, de la propensión del bebé gracias a la influencia neurobiológica de la mamá. Es decir, que cuando hubo administración, los bebés ya nacen preparados, ya están tocados, y más, mucho más, si la mamá está llena del Espíritu Santo. Eso es algo muy, muy deseable que esté en la madre, y si también está el padre, entonces ya hay un ámbito espiritual ahí totalmente positivo, muy poderoso para los niños, muy poderoso, porque ya está la presencia del Señor allí. El Señor Jesucristo está ejerciendo su apostolado en esa familia. Ujú. Y el papá como sacerdote y pastor, y la mamá como profeta y maestra, y después el matrimonio para evangelizar a sus hijos, ya está hecha la primera iglesia, ya está configurada, de la que habla el apóstol Pablo. Quiere decir que entonces, por eso hoy en esta situación mundial que se está viviendo, en las familias donde sí se está generando la actividad y la dinámica de la primera iglesia, miren, no debe afectar para nada esto que está sucediendo. Al contrario, fue una oportunidad para pulir y hacer crecer la primera iglesia. Pero bueno, hay que saberlo y vivirlo. O sea, para nada que el Señor descuidó, ni nos va a descuidar nunca. Ha sido un tiempo bueno que la primera iglesia durante estos 2 años acá, que ya somos el país que más larga cuarentena ha tenido. Ganamos, y no sé cuánto más, ¿verdad? Pero ha habido esa gran oportunidad, al menos en donde está la presencia del Señor. Ujú. Entonces, hay que aprovecharla. Bueno, dice, la influencia de la madre y del padre, ya estamos hablando ahora ya del padre, en la espiritualidad del bebé, de quien habiendo superado su adaptación a su incipiente medio de desarrollo, determinará una constante evolución espiritual. Si existe el antecedente de ese estímulo, que ya mencionamos, por parte de mamá, también por parte del bebé que ya está propenso, va a influir mucho, te estoy sintetizando, la presencia del padre en este desarrollo. Aquí viene lo que escribe el doctor Narramore, dice lo siguiente, vean qué interesante lo que está acá. La imagen paterna, en negritas está. El primer concepto de Dios en los niños emana de la percepción que tienen de sus padres. Mucho antes que los niños tengan la habilidad de comprender a un Dios invisible, forman relaciones con sus padres. Y de estas relaciones resultan pautas profundas de entendimiento. De estas pautas primeras se forma en gran parte la imagen que de Dios tiene el niño. Fíjense esto, yo no sé si ustedes se han hecho esta pregunta alguna vez, ¿por qué Dios es amor? ¿Por qué Dios es amor? ¿Por qué? Porque simplemente lo es, en esencia. ¿Bien? Pero, ¿cómo es que se manifiesta esa esencia de Dios, que es amor? El hecho de que existe el Señor en 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces,
la esencia de Él, que es amor, se deba de manifestar en el amor que se tienen el uno al otro. Entre ellos se aman, por eso son una sola entidad, pero es tal el amor que se tienen que no hay fronteras que podamos distinguir dónde termina el Padre y dónde empieza el Hijo, dónde termina el Hijo y dónde empieza el Espíritu Santo. Y esta relación de amor que existe, debe de existirla. Por eso los que dicen y dudan de que la Trinidad no existe, que no es así una invención, no, porque la esencia del amor está manifestada en la propia existencia de las tres personas de Dios. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Ahora, en el matrimonio, ¿qué es lo que ven los hijos? La esencia de Dios, que es amor, está hecha a la imagen y semejanza. ¿Saben quién está hecho en la imagen y semejanza de esa, pues, dinámica que tiene el Señor entre la relación que tiene el Padre, la Madre, con el, y el Señor que está en el hogar? Es decir, si el Señor, que es amor, que está en el corazón del marido, en el corazón de la esposa, y que entre ellos se aman, esa es la imagen y semejanza de la Trinidad. ¿Me explico? Si esa esencia de amor que tienen las tres personas de Dios está reflejándose y viviéndose en la relación matrimonial, esa imagen, cómo se da en el amor que se tiene el esposo a la esposa al esposo, y ambos al Señor, y el Señor a los dos, al matrimonio. Y ahí se está reflejando esa imagen tripartita del Señor. Y cuando los niños crecen bajo esa imagen, entienden perfectamente muchas cosas. Van a comprender bien a la persona de Dios. No les va a costar trabajo. Va a decir, Dios es amor. Ha de ser como se aman mis papás. Ha de ser como ellos se aman. Porque se perdonan, se hablan. O sea, toda una relación matrimonial totalmente en un ámbito de amor, de correspondencia, de apoyo, de preservación, de cuidado, de todo lo que tiene que ver. Entonces los niños, Dios te ama, sí, como mis papás me aman a mí y ellos se aman. Sí, y mi papá trabaja y nos trae la comida, sí, porque el Padre nos provee de todo. Sí, no, y también yo tengo, si ya tiene el caso, mi hermano que me cuida y me ayuda en las tareas, sí, como el Hijo, como Cristo. Y sí, mi papá y mamá me dan consejos y esto y todo, sí, como el Espíritu Santo. Esto es clave para que comprendan la esencia de Dios mismo. Por eso nuestra insistencia en buenos matrimonios, en que se amen verdaderamente, porque están impartiendo la esencia de un Dios que es amor. ¿Se dan cuenta? Obviamente que cuando esto sucede en un matrimonio así, pues, ¿qué no va a haber de provisión y de atención de parte del Señor para esa familia? Pues por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Esto es estratégico. Dice aquí, seguimos la lectura. Andrew Murray escribió respecto a los padres, otro autor. El hogar y la imagen del Padre en la tierra, fíjense, son la imagen que se forma el niño de lo celestial. Esta imagen se imparte en el niño, la ve reflejada. Es la unidad de que es consciente. Es el amor cuidadoso que se ejerce sobre él. Es la obediencia que aprende y la confianza que se le muestra a él. Es el amor en el cual la familia encuentra su bienestar y felicidad. Sigue diciendo Murray, vamos a la página que sigue. Cada nueva verdad aprendida en el amor del Padre y la morada del Padre eleva el hogar de la tierra y amplía nuestras expectativas de la bendición de Dios, que lo estableció y que la derramará en abundancia sobre este hogar. Cada experiencia de amor y bendición de un hogar en la tierra puede ser una escalera por la cual subir e ir acercándonos al corazón del Padre en el cielo. ¿Cómo no quisiéramos que todas las familias funcionaran así?
¿Cuántas situaciones se evitarían en los matrimonios? Y aún matrimonios de los creyentes en las iglesias. Pero la ignorancia ha hecho presa de esta educación ausente del saber ser padre, saber ser madre, saber ser esposos, por el bien de la familia y de los hijos. ¿Me explico? Bueno, pero tenemos oportunidad de compartirlo con nuestros, nuestros hijos o con los hijos de nuestros hijos. Y bueno, por algo están ustedes preparándose para esto. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bien, 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 bien. Bueno, yo creo que es muy bueno lo que estamos analizando. ¿Saben qué? Es esencia de vida. En verdad, es esencia de vida. Que finalmente, en los tiempos de la restauración de todas las cosas, estas son las situaciones que se van a corregir. En verdad que sí, va a pasar eso. Es claro que las experiencias del personal conocedor del desarrollo infantil en su psicología evolutiva de los niños, por supuesto, intuían que la figura del apego, y ahí ya empezamos a abrir y empezar a saber lo que es el apego, influye en manera importante en el área de su espiritualidad. Consideremos que no se disponían de los conocimientos que hoy tenemos acerca de la neuroquímica, la neuroanatomía de las estructuras cerebrales de la espiritualidad. Bueno, hoy que ya lo sabemos, hay que aprovecharlas. Lo anterior nos indica que de acuerdo a la propia espiritualidad de los padres y de los formadores, marcarán el rumbo del desarrollo espiritual del bebé, que en este caso, ¿quiénes serían? Sería la familia extendida, o la familia, los tíos, los abuelos, los hermanos, si están en el Señor, y los que estén cerca de los bebés o de los niños, que pueden ser los maestros, que ya sea seculares. Por eso yo le doy gracias a Dios, al menos aquí en Córdoba, que tenemos un BIHAPI, que tenemos escuelas así de veras con gente llena del Espíritu Santo, porque continúan siendo colaboradores de lo que los papás hacen en casa y que se extienda. Y algunos de ustedes iniciadores de una mover de este tipo con los maestros de la escuela bíblica infantil, para que ya con este conocimiento ya puedan ser canalizadores de la presencia del Señor a los chiquitos que les toca ministrar en los cuneros. Bien, yo sé que aquí en Argentina es una responsabilidad tremenda el tener cuneros y tener ahí, pero bueno, hay una congregación aquí en Córdoba que el pastor estuvo con nosotros en México en algunas ocasiones y él aprendió muy bien a tener cuneros, a tener esa administración. Pero claro, en ese tiempo no teníamos bien claro todos estos elementos de hace años. Hoy ya lo podemos decir, que sí, sí se haga para que sí funcione y se opere. ¿Se puede? Se puede. Es querer hacerlo y no olvidarlo. Yo no sé si Disculpe, esas... doctor, ¿qué es Sí, cuneros? cuneros donde se cuidan a los bebitos en las congregaciones. Ah, bien, perfecto. Eso. No les había dicho bien, pero bueno, pero ese sería allí. Bien. Bueno, vamos bien. Entonces, ¿tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, ¿cómo es que se desarrolla la figura del apego? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué tenemos que hacer? Estos puntos tan prácticos que vamos a estudiar la sesión anterior, ya no me da tiempo ahora porque son un poco extensos. Les voy a proyectar algunas plaquitas y que vamos a estudiar. ¿Cómo logramos esta ministración al alma? Ministración al alma. En el final, prácticamente al final de este manual, está la administración al espíritu. Están las dos cosas, pero vamos a entrar a la administración del alma del niño recién nacido, por medio de la figura del apego. Y terminaremos ya con los temas que se deben tratar totalmente espirituales para ministrar a los bebés, ¿ok? Recién nacidos, hasta los 3 años de edad. Se van a sorprender toda la gran y enorme variedad
que se les puede hablar y ministrar a los niños en esas edades. Nosotros tenemos la bendición de tener con nosotros todavía y estar relacionados con ellos a hoy ya adultos que tuvimos de bebés nosotros. Y que vemos hoy sus vidas, que vemos hoy el resultado de esa administración con evidencias, se los podemos probar totalmente después de casi, ¿qué será? 10, 20, 22 años después, que es la edad más o menos en la que están ahora todas estas generaciones que tuvimos de bebés. Y con esa evidencia, aquí están, miren, aquí está este resultado. O sea, no somos teóricos, somos prácticos y con evidencias. Bien, lo veremos en la clase que viene. Además,